Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. de familia perteneciente a la aristocracia ateniense. Su verdadero nombre era Aristócles, aunque al parecer fue llamado Platón por la anchura de sus espaldas. Platón recibió la educación propia de un joven ateniense bien situado, necesaria para dedicarse de lleno a la vida política, como correspondía a alguien de su posición. Sin embargo, llegó a escribir poemas y tragedias, aunque no podamos asegurarlo. En el año 407, a la edad de 20 años, conoció a Sócrates, quedando admirado por la personalidad y el discurso de Sócrates, admiración que le acompañará toda la vida y que marcará el devenir filosófico de Platón. En el año 388, una vez en Atenas, fundó la Academia, nombre que recibió por hallarse cerca del santuario dedicado al héroe Academos. Era una especie de universidad en la que se estudiaba todo tipo de ciencias, como matemática, astronomía o física, además de otros saberes filosóficos. Platón muere en 347 a.C. Contexto histórico. Hacia el siglo V a.C., una gran potencia de la época amenazaba a Grecia. Era el Imperio Persa, quien en su afán de expansionismo pretendía conquistar a la Hélade y anexarla a su vasto imperio. Sin embargo, los griegos se unieron para poner resistencia a la invasión. Fueron conocidas como las Guerras Médicas. La expansión de la influencia ateniense la puso en conflicto con otra polis también en expansión, Esparta, que derivaría en el conflicto llamado Guerra del Peloponeso, donde Atenas saldría derrotada. Contexto sociocultural. En aquella época existían grandes diferencias sociales, con una estructura jerarquizada donde había aristocracia, hombres libres, el pueblo y los esclavos. Fue una época de innumerables manifestaciones artísticas y culturales. También en este periodo existe una gran pluralidad de creencias al asimilarse dioses de otras culturas como Osiris. Contexto filosófico. En el siglo VI a.C. es cuando se comienza a hacer lo que llamamos filosofía. Esta nueva disciplina comienza a partir del cuestionamiento de hombres que comienzan a utilizar la razón para poder explicar el origen de las cosas y el principio de la naturaleza. Los principales centros de la filosofía presocrática fueron las colonias griegas de Asia Menor e Italia. Este principio que buscaban le llamaban arjé, que es un elemento que compone a todas las cosas. Los filósofos presocráticos que más influirían en Platón, cuyos principios le ayudarían a elaborar la teoría de las ideas, son Heráclito y Parménides. A partir de la segunda mitad del siglo V a.C., la filosofía da un giro de principio cosmológico a un enfoque antropológico, una mirada a la búsqueda de la esencia del ser humano. En este plano entran los sofistas, que eran sabios griegos que utilizaban la retórica como herramienta principal para difundir sus ideas y educar a sus pupilos. Filosofía de Platón. La filosofía de Platón fue muy de carácter ontológico y con fines políticos. El más célebre de sus trabajos es la elaboración de la teoría de las ideas, con la cual trata de explicar cómo son las cosas y cómo podemos alcanzar el conocimiento basándonos en este modelo. Platón nos propone en esta teoría la existencia de dos mundos, el mundo inteligible o de las ideas, que es donde residen estas ideas también llamadas formas, que son entidades eternas, inmutables e individuales por las que son verdaderos seres. Es para Platón el mundo real. Existe también otro mundo, el mundo sensible, que es el cual nos encontramos y donde residen las cosas. Este mundo imita y participa del mundo de las ideas. Las cosas son imitaciones imperfectas de las ideas. Estos dos mundos no entran en contacto puesto que están separados por un abismo. Platón expone que mediante el conocimiento podemos llegar a conocer el mundo de las ideas. Las ideas poseen una jerarquización, siendo las tres últimas la belleza, la justicia y el bien. Mediante esta teoría, Platón logró conciliar las ideas de Parménides y Heráclito. Mediante el mito de la caverna, el filósofo consigue explicar dicha teoría. Imaginemos que somos seres que han pasado toda su vida encerrados en una caverna, donde estamos encadenados mirando a la pared. Toda la vida no hemos visto más que sombras y reflejos que son proyectados por un fuego que está detrás de nosotros. Consideramos esto como lo real, puesto que es lo único que hemos visto en nuestra vida. Por ciertas circunstancias logramos romper estas cadenas y comenzamos a salir de nuestro encierro. Veremos en nuestro camino charcos de agua en el suelo que se encuentran cerca de la salida que reflejan lo que se ve en el exterior de la caverna. Cuando logramos salir de esta cueva podemos apreciar el paisaje y el sol que lo ilumina. Este mito está lleno de metáforas para explicar la idea de llegar al bien. El filósofo asegura que todo conocimiento no es más que un recuerdo.
Esto se explica con la afirmación de que las ideas son eternas, siempre han existido. Platón asegura que poseemos un alma, que cuando el cuerpo muere, el alma se eleva hasta alcanzar el mundo inteligible, donde conoce las ideas y se llena de ellas, pero al momento de reencarnar, el alma olvida la mayor parte de este conocimiento. También es importante destacar el Estado platónico, que es una organización política y social basada en la existencia de tres tipos de alma en los individuos, en los cuales siempre destacará una sobre las demás. Según el predominio del alma se podrá clasificar a las personas en tres clases: los gobernadores o los filósofos, que residen en la cabeza y cuya principal virtud es la prudencia; los guerreros, que residen en el tórax y su virtud es la fortaleza; y los comerciantes, artesanos y el resto de la población, que residen en el abdomen y su principal virtud es la templanza.